Buenos días. El tema que voy a tocar es reparación de fronteras no manifold en mallas simpliciales segmentadas. Una malla simplicial es aquella que está compuesta de símplices. Un símplice en dos dimensiones es un triángulo y en tres dimensiones es un tetraedro, y así sucesivamente dependiendo de la dimensión. Decimos que es segmentada porque cada triángulo tiene una etiqueta que indica a qué material pertenece. Estos son algunos ejemplos de mallas simpliciales. En la literatura vamos a clasificarlas de acuerdo a su enfoque. Tenemos el enfoque clásico, que sigue dos etapas: el preprocesamiento y la generación de la malla de calidad. Y tenemos un enfoque atípico, que consta de tres etapas: la generación de la malla, la segmentación y el refinamiento. Vamos a enfocarnos en este enfoque atípico y vamos a detallar las etapas. Tenemos dos imágenes en dos dimensiones y tres dimensiones. La explicación que daremos aplica tanto para imágenes 2D y 3D. La primera etapa es la generación de la malla. Lo que hace es insertar puntos y calcular la triangulación iterativamente. Esos puntos son insertados en el borde de tal manera que represente la imagen. Una vez generada la malla, calculamos un patrón de color para cada triángulo. ¿Cómo hacemos esto? Promediando la intensidad de color de los píxeles dentro del triángulo. Una vez que tenemos un patrón de color para cada triángulo, podemos agruparlos de acuerdo a su similaridad y de esta manera podemos segmentarlo. Finalmente, podemos mejorar la malla aplicando, por ejemplo, el algoritmo de refinamiento de Delaunay. ¿Cuál es el problema con este enfoque? El problema se da en la etapa de segmentación, debido a que normalmente la segmentación se realiza con voxeles. En este caso, la segmentación se realiza con los triángulos. Esto ocasiona puntas en las fronteras, y estas puntas a su vez ocasionan un problema que son las singularidades. Por ejemplo, tenemos en el caso 2D como dos triángulos se chocan y comparten un solo punto. Este punto sería una singularidad, un vértice singular. Lo mismo ocurre en 3D. Tenemos un vértice singular y también una arista singular. En el caso de una arista singular, la podemos considerar como dos vértices singulares. ¿Por qué es importante resolver este problema? Muchas aplicaciones, muchas simulaciones numéricas, como la simulación de una cirugía, requiere una malla libre de singularidades. Además, podemos aplicar algoritmos de suavizado en mallas libres de singularidades, y de esta manera podemos mejorar la calidad de la malla. Por eso es muy importante eliminar las singularidades, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a plantear algoritmos para eliminar las singularidades. Esta es nuestra nomenclatura. A un triángulo le denominamos como una célula que tiene tres facetas. Una, dos, tres facetas. Las facetas en el caso 2D son aristas. Este es un vértice singular. Un vértice que no es singular es un vértice regular. Por ejemplo, este es un vértice regular y este es un vértice regular. Este va a ser el ejemplo con el que trataremos nuestro pipeline. Es el ejemplo generado por el enfoque atípico. En este caso tenemos dos submallas, tenemos el objeto y tenemos el fondo. También tenemos las fronteras de las submallas, que son estas aristas. Nuestro objetivo será convertir estas fronteras no manifold a fronteras manifold, es decir, eliminar las singularidades. Bueno, empezamos con nuestro pipeline. Es la malla con dos submallas. Primero lo que hacemos es identificar los vértices singulares. ¿Cómo hacemos eso? Primero tomamos la estrella de un vértice, que son todas las células que están alrededor. Luego utilizamos el grafo de adyacencia, que es aquel cuyo nodo representa una célula y cuya arista representa una faceta entre dos células del mismo material. Por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y lo mismo en el caso 3D. A partir de este grafo de adyacencia,
tenemos tres casos. El primero es aquel en el que el material tiene 3 o más componentes. El otro en el que tenemos 2 componentes y el otro en el que tenemos un solo componente. Lo mismo en 3D. Ahora, ¿cómo identificamos si un vértice es singular? Cuando tiene 3 o más componentes, siempre es singular. Como por ejemplo en este caso y en este. Cuando tiene 2 componentes, igual, siempre es singular, en 2D y en 3D. Sin embargo, cuando tiene un solo componente, en el caso 2D siempre es regular, pero en el caso 3D puede ser regular o singular. En este caso, en la malla de entrada, hemos identificado 30 vértices singulares, los cuales podemos ver en detalle aquí, resaltados con círculos azules. Para reparar estas singularidades, luego de identificarlas, utilizamos 3 herramientas. La primera herramienta es el reetiquetado determinístico. ¿Qué es un reetiquetado? Es simplemente cambiar la etiqueta de la célula. Tenemos 2 opciones en este paso. Una vez identificado el vértice singular, podemos erosionar el material, como en este caso hemos quitado una parte del material, o podemos dilatar el material, hemos aumentado la cantidad del material. En ambos casos hemos solucionado la singularidad. ¿Cuál es el resultado utilizando esta herramienta? Bueno, tenemos este es el resultado del reetiquetado determinístico y vemos que hemos solucionado todas las singularidades. La segunda herramienta es la inserción de puntos. Esta es aplicada para mallas simplicidades basadas en Delaunay. Las mallas Delaunay cumplen una propiedad que es que no debe existir ningún punto dentro del circuncírculo, en este caso de una célula. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos encontrar una zona segura donde insertar un punto de tal manera que erosionamos el material y volvemos los vértices regulares. Como en este caso tenemos este vértice singular, hemos encontrado una región segura para insertar un punto y hemos insertado el punto y logrado separar los componentes y de esa manera resolvemos las singularidades. Este es el resultado de la inserción de puntos. Los círculos verdes resaltan los nuevos vértices y al igual que la herramienta previa hemos solucionado todas las singularidades. Estos son detalles según los casos que hemos identificado, cómo lo resolvemos con el etiquetado determinístico y con la inserción de puntos. Por ejemplo, para el caso de 3 o más componentes, estas serían las soluciones utilizando el reetiquetado. Para el caso de 2 componentes, estas son las soluciones utilizando el reetiquetado y estas son las soluciones utilizando la inserción de puntos. Para 3D, tenemos en el caso de 3 o más componentes, cómo solucionamos con el reetiquetado. Para el caso de 2 componentes, cómo solucionamos con el reetiquetado y con la inserción de puntos. Finalmente, para el caso de un solo componente, cómo resolvemos con el reetiquetado y cómo resolvemos insertando puntos. La última herramienta es el reetiquetado, pero esta vez basado o usando Simulated Annealing. Para este caso vamos a utilizar células de relleno, es decir, vamos a crear un nuevo material que nos va a ayudar a reparar las singularidades. En este caso serían las células de color azul. Estas células de color azul nos van a ayudar a reparar las singularidades, de tal forma que al finalizar el proceso vamos a solucionar todas las singularidades y en el peor de los casos vamos a tener células de relleno en la malla. El costo de función en el proceso de Simulated Annealing es el número de células de relleno. Este es el resultado de la última herramienta, que es el reetiquetado usando Simulated Annealing. Vemos que también se soluciona con las herramientas previas, también solucionamos las singularidades. Ahora analizamos los resultados. Vamos a decir la desventaja del reetiquetado determinístico. Esta herramienta, al utilizar el reetiquetado, puede ocasionar nuevas singularidades y esto puede generar bucles infinitos. Entonces, para evitar esto, nosotros vamos a marcar las células que han sido reetiquetadas y evitar los bucles. Esta sería una desventaja de este método que no nos garantiza que solucione todas las singularidades. Sin embargo, es simple y no altera la geometría ni topología del malla.
La desventaja de la inserción de puntos es que no siempre puede ser aplicado, no siempre se puede encontrar una zona segura para insertar el punto, es decir, que no garantiza la solución de todas las singularidades. La desventaja del simulated annealing es el resultado visual, porque une zonas o regiones que no deberían ser unidas, al contrario deberían ser separadas. Entonces la desventaja sería cómo luce la malla al finalizar, cómo luce visualmente, claro. Pero este es el único método que sí garantiza resolver todas las singularidades, pero como dije, en el peor de los casos con células de relleno. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos este caso de esta malla con 5 submallas, pero con 500 vértices singulares? Es decir, con grandes regiones conteniendo vértices singulares, como podemos ver en esta imagen. En este caso no podemos aplicar individualmente las herramientas, porque no podríamos solucionar las singularidades, porque como dijimos, algunas herramientas tienen desventajas. Para solucionar este problema, combinamos estas herramientas en algoritmos. Así tenemos el algoritmo REP1, REP2 y REP3. El REP1 tiene como prioridad utilizar el reetiquetado determinístico para solucionar la singularidad. Si no es posible, utiliza la inserción de puntos y finalmente, si no es posible, simulated annealing. En el REP2 tenemos como prioridad la inserción de puntos, el reetiquetado determinístico y simulated annealing. En el REP3 solamente tenemos el simulated annealing, porque como dijimos es el único que garantiza solucionar todas las singularidades. Vemos el resultado de REP1 en la malla. Ha resuelto todas las singularidades, las 500 singularidades, utilizando todas estas etapas. Ha insertado puntos y ha utilizado el simulated annealing. Aquí podemos observar que ha insertado un punto al menos en este cuadro. Luego presentamos el resultado de REP2. Como vemos, aquí ha insertado mucho más puntos porque la prioridad de este algoritmo es la inserción de puntos. Finalmente tenemos el algoritmo REP3, el cual no inserta ningún punto y solo soluciona reetiquetando células. Ahora, estos tres algoritmos, REP1, REP2, REP3, funcionan de igual forma para mallas 3D, como vemos a continuación. Tenemos esta malla de 2 submallas y 2139 vértices singulares. Aquí podemos ver algunos vértices singulares y los resultados del REP1, del etiquetado de aquel que tiene el etiquetado como prioridad, del REP2, vemos que se han insertado puntos, y finalmente el REP3. Funciona de la misma forma que en el caso 2D. Tenemos una malla más compleja que contiene 4 submallas y 5025 vértices singulares. Vemos que hay una zona densa de vértices singulares. ¿Y cómo lo soluciona? Nuestro algoritmo REP1, REP2, insertando puntos, y REP3. Estos son los principales resultados de la solución de singularidades. Ahora, como conclusión, tenemos ¿para qué reparamos estas singularidades? Como dije al comienzo, una de las desventajas de tener una malla libre de singularidades es que podemos aplicar algoritmos de suavizado. Por ejemplo, tenemos la malla original con los vértices singulares, cómo son resueltas y cómo podemos suavizarlas. Entonces, vemos como la importancia de resolver esas singularidades. Y lo mismo también ocurre en 3D. Tenemos los vértices singulares, cómo los hemos resuelto y cómo podemos suavizarlas. Ahora, las conclusiones con respecto a los algoritmos son que el REP1 es simple y es rápido. Es el más rápido en comparación a los demás. El REP2 es el que distorsiona menos la segmentación. Es la que más se asemeja a la malla original. Sin embargo, tiene un alto costo computacional porque implica varios cálculos y no siempre se puede encontrar una zona segura para insertar un punto. El REP3 es el que más distorsiona la segmentación y que peores resultados visuales tiene. Sin embargo, es el único método que no inserta ningún punto. Entonces es una gran ventaja. Finalmente quería decirles que como este método está basado en grafos,
puede ser aplicado a cualquier tipo de malla, incluso puede ser aplicado a imágenes para voxeles o píxeles, porque cuando realizamos segmentación en imágenes con píxeles, por ejemplo, también se puede encontrar singularidades. Eso sería todo. Tony, ¿puedes mostrar? Tú tienes otros resultados de otros modelos más complejos, ¿los tienes ahí? Este es el modelo que tiene más singularidades dentro de los ejemplos, y nuestros algoritmos han funcionado normalmente, han resuelto todas las singularidades, y también podemos ver cómo sí podemos aplicar algoritmos de suavizado luego de reparar las singularidades, como se ve en esta imagen, igual en 2D. ¿Y puedes explicar por qué es complejo resolver en ese modelo 3D? ¿Qué tiene de complejo el modelo 3D ahí? Está bien. Normalmente los algoritmos de reparación de singularidades son aplicados a modelos con un solo componente, con una sola submalla. Aquí podemos observar 4 submallas. Tenemos el fondo, tenemos la piel, tenemos los pulmones y tenemos el hueso. Entonces es muy complicado en este caso porque existen varias submallas. Además, existen un montón de vértices singulares, y para esto, este es un caso muy difícil porque se ha tenido que combinar varias herramientas para resolverlos.